¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a la hora bruja, la hora más caliente, la hora del debate, la tertulia deportiva aquí en la 8. David Acosta, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, Chus. Estamos contentos, ¿no? Bueno, yo estaba por pensando... el Ademar, fundamentalmente. Por el Ademar, fundamentalmente, porque esto es un poco como la política ascensor, ¿no? Es decir, unos suben, otros bajan, sí. Y la cultural... Otros siguen más o menos igual, como la cultural. Bien, tierra de nadie, porque incluso el empate no ha valido para ampliar la diferencia con los puestos de descenso. No, seguimos como estábamos, a 10 puntos de los puestos de playoff de ascenso, que eso ya es prácticamente imposible, y luego con 8 de colchón respecto a la zona de descenso, pero claro, quedan todavía varias jornadas, así que la permanencia todavía no está cerrada. Bueno, el Ademar acercándose a Europa, qué lástima lo del Rodríguez Cleva, que no va a estar en el playoff de ascenso, pero ya va a estar en una categoría espectacular, la que se va a constituir la próxima temporada, esa Liga Oro de mucho más nivel, pero bueno, a veces el morir en la orilla... Chus, antes de hablar del Cleva, qué jugador Malasinskas. Sí. Qué jugador Malasinskas, qué maravilla, qué fichaje ha hecho el Ademar. Soberbio. Sigue, perdóname. No. Es que tenía que decir. Es que no es por ver la botella medio vacía, pero ¿y por qué no llegó antes? Bueno, hombre, porque no se podía. No estaba jugando. Te recuerdo, Chus, que viene a León por el tema de la guerra en Ucrania. Bueno, pero podía haber venido antes. Bueno, si tú lo dices. Vamos a sentarnos, si te parece, David, que tenemos que repartir ya juego con nuestros invitados. Hoy repite Miguel Orejas, ¿qué tal? Buenas noches. Cuando ya con el balón de fútbol, ¿cómo no? Sí, de lo que sabemos. Cuando ya nosotros no nos ponemos de acuerdo, mal asunto. Bueno, hoy estoy muy contento también de recibir a Carlos Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenas noches, entrenador de fútbol muchos años. Actualmente es alcalde de Valdefresno, pero yo sí. Así es. Sé que le sigue. Que me voy a poner de pie, ¿eh? Buenas noches. Sé que le sigue tirando el fútbol. Por supuesto que sí, siempre me tirará. Sigue mucho a la cultu. Por cierto, en Valdefresno también han hecho un pedazo premio de ciclismo. También apostáis por todos los deportes. Por el deporte en general, sí. Bueno, pues eso es importante. Más invitados, porque hablando de la buena marcha de la Ademar, pues no podíamos obviar a la gente que sigue el día a día de la Ademar, como por ejemplo Pablo Rioja, nuestro compañero de Diario de León. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Pablo Rioja sigue a la Ademar, a la cultural y a lo que haga falta, ¿eh? Bien. Multifuncional. Bueno, pero cuando hace mucho frío en el estadio, prefiero irse al pabellón. Prefiero ver, sí. O ya está. Desde casa. Primer hachazo en cuanto estás sentado, Pablo. Venga, o verlo desde casa. Bueno, de balonmano, tanto de chicas como de chicos, lleva toda la vida, sabe mucho nuestro buen amigo Miguel Ángel Fidalgo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas, Miguel Ángel. Hola. Miguel Ángel Fidalgo, que yo no sé si le parece mal o no, que porque cuando hablo con Santi para quedar contigo me dice el indio. ¿El indio? Siéntate, no por me favor. parece mal porque porque pareces un indio, claro. Además, igual que a mí a veces me llaman Mr. Proper, bueno, pues ¿qué vas a hacer? Pues venga, estupendo. Curioso. Cuando me llaman el indio es que me asocio al balonmano. Claro. Y cuando me llaman Miguel Ángel, pues... Hoy te noto un poquito alegre por el Ademar, pero también un poco triste por el Cleva, ¿verdad? Qué pena. Sí, la verdad es que ha sido una batalla durante toda la temporada. Al final han quedado ahí a la orilla, pero también te digo que cuando el equipo se formó nunca se pensó estar tan arriba. Son chicas tan jóvenes que en los partidos claves yo creo que les ha podido la responsabilidad. Y es un equipo de futuro, que esa fue la idea. Chicas que venían a estudiar, que tenían una carrera y que salían gratis y que iban a estar aquí 3 o 4 años, y esa era la idea. Lo que sí se tenía la idea desde el principio es entrar en esta división oro que hay, antes, ¿no? Con más calidad. Eso ya está asegurado. Sí, 12 equipos y matemáticamente mejor tercero van a estar. Que ya está, y bueno, pues ahí sí que tendremos que dar otro paso adelante de calidad y trayendo a gente o subiendo a alguna chica si es que tenemos en la cantera. Que no salga como la primera ref, la categoría, ¿eh? No, que salga mejor, bastante mejor, porque si no vamos apañados, sí. Bueno, una primera ref en la que David y yo tampoco nos hemos puesto de acuerdo durante la temporada. Yo sigo diciendo que la cultural tenía que estar en playoff. Tú decías que no había esa obligación. Vamos a preguntarles a ellos. No. Uy, madre mía, cómo cambian las cosas. Es del Atlético de Madrid. No. Se conforma. Yo lo que he dicho siempre es que no tienen la obligación de ascender, de intentar pelear por estar en la pomada en ese intento de ascender, sí. O sea, yo creo que en el playoff sí tenía que estar. Lo que yo no pongo como obligación es subir, eso no. O sea, que por delante de la cultural, el Majadahonda es el Bayern de Múnich, Unionistas es el Milan. Esto es fútbol, Chus, esto es fútbol. No, pero y que se han hecho las cosas mal es evidente. Pero es evidente, eso lo digo yo siempre. Este fin de semana va a haber una prueba de fuego para ver si de verdad la cultura tiene que estar más arriba, porque viene el Racing de Ferrol que es tercero o cuarto. Está en playoff, tercero. Entonces, creo, sí. A ver si de verdad el equipo está para más o viene el tercero y nos
mete pinta un la cara. repaso. Carlos, tú, que es tu primera visita al Sí. estudio de la 8 y has visto un poco todo el devenir de esta temporada en la que se acribillaba a Ramón, por ejemplo, y con Ramón no se tuvo la paciencia que sí se tiene con Curro Torres. Decías tú antes de entrar al estudio, es que antes, aunque hubiera fallos en defensa, se metían goles, pero es que ahora ni eso. Correcto. Yo no estoy de acuerdo con el compañero para nada. Bien, porque venga, vamos a la guerra. En principio, Vamos a la guerra. cuando ¿Te este crees tú que equipo- yo le he traído por algo? No, claro, refuerzos. En principio, cuando este equipo se formó, se trató de traer jugadores, se dijo siempre que era para jugar el playoff. En León, los últimos años, es prioritario Lo acabo jugar de el decir, playoff. es que lo que ha dicho Chus no Pero- es verdad, es que yo pero sí he dicho eso de que hay que intentarlo jugar no el vale, playoff. no vale, hay que Ya, jugarlo. sí. Y yo entiendo que este año se han hecho mal las cosas, en eso sí le doy la razón. Y con porque menos dinero, ¿eh? un equipo... Y con un menos equipo, dinero. Pero con en más dinero de cualquier- los equipos están por delante. Bueno, en cualquier algunos, tipo de otros no, deporte, otros en no. cualquier Depor y tipo Racing de tienen más deporte, dinero que la que cultural, ficha, ya son dos menos. que ficha 18 jugadores en principio de temporada y en Navidad ficha 8, las cosas están muy mal hechas. Sí, totalmente de acuerdo. Yo no voy a Totalmente de buscar acuerdo. culpables, pero entiendo que las cosas Claro, alguien entonces- las ha hecho mal. y No luego- ha hecho los y deberes. luego cada año que Entonces, a partir de hablamos lo que quieras de la cultura, lo que quieras. Entrenadores, yo tengo que decir que soy un defensor de Ramón. Lo he defendido siempre. Es el que mejor conocía la cantera de León. Porque no solamente estaba en la cultural, sino que se veía todos los partidos que había, tanto en Azavinos como en San Juan de Dios, como en todos los sitios, iba a haber jugadores. Tú preguntas a un jugador del Júpiter por Ramón y creo que nadie te va a hablar mal de él. Todo lo contrario. ¿Jugará o no jugará? ¿Qué le ha ocurrido? Pues yo entiendo que le han hecho la cama en el equipo grande. ¿La plantilla? Sí. Es una Entiendo que acusación sí. seria, Con ¿eh? esta regla de 3 también se le están haciendo a Curro. Claro. Tampoco ha hecho mejores números ya que Ramón, quiero decir. Yo creo que es un problema mucho más profundo y es lo que decís. No solo es que ha fichado 8 en enero, es que cuando acabe la temporada, ojalá me equivoque, pero se va a ir a la calle la mitad de la plantilla por lo menos. Y el entrenador también. Si esto y sigue así, el entrenador también. Y el director deportivo también. Entonces, También. todos los Entonces, años a reconstruir Claro, el proyecto. entonces en estas Así es imposible. circunstancias es muy complicado que el objetivo sea el playoff, que puede serlo, pero que es muy complicado llegar. Y luego si cada año Claro, se va cerrando un poco por más eso, el grifo, por eso yo siempre intento matizar. Yo, por supuesto, que pienso que la cultural tenía que estar en playoff. Por supuesto que sí. Pero matizo diciendo lo de intentar pelear por el ascenso, porque, como efectivamente decís, con 17 fichajes en verano, Es imposible. hacer un equipo cuesta. Hay muchos más Cuesta equipos- mucho. Y hay- si luego encima echas al primer entrenador que tenías, pues cuesta más todavía. Es que no es fácil, no es fácil. Hay muchos más equipos con menos presupuesto que la cultural que están por encima. Que de la tabla. sí, Chus, que se han hecho las cosas mal, pero que de todas formas esto es fútbol, ¿eh? En primera división también pasa eso, ¿eh? Que el caso de la cultural no es único y sí, exclusivo pero explica- en el mundo pero- del fútbol. pero ¿eh? expli- pero Que nos explícatelo pase tú, siempre al- en León, Ya. estamos un poco Bueno, cruzados. pues porque hay un problema quizá estructural y no se están haciendo bien las cosas. Yo la Posiblemente. semana pasada dije en este plató que yo al director deportivo, a Ricard Pozo, no le renovaría. Por supuesto que no. Si se, yo, se ha dicho aquí. yo creo que lo que falta es un problema de continuidad, que al final no hay continuidad ni en el verde ni mucho más arriba. Se está viendo con la plantilla que al final el que mejor juega de lateral derecho es Álvaro Juan. Que no es lateral derecho. Se trae a Fidel Escobar, lleva 3-4 semanas sin jugar por el tema de su selección y demás. Y luego encima, Aarón- pierde el avión. Aarón no acaba de arrancar. Ander Vitoria juega un par de partidos, mete goles, desaparece. Y se le pita. ¿Qué más hay por ahí? Jorge Moreno, primera vuelta espectacular, desaparece. En la portería, hasta que el pobre Dani Soter no ha tenido continuidad, no ha podido rendir. Obolski lo mismo. Aarón Piñán. Aarón, por Que ejemplo. supongo que luego hablaremos de él, ¿no, Pero Chus? yo creo que todo... Sí, no lo he visto en la convocatoria de Luis Enrique. Aaron Piqué. No, Creo que todo esto es- No, es que yo Ni igual le ahora vuelves a- igual tampoco le veo ni la le vuelves a ver oportunidad el- al Real. Y por Si vas por acabar... ahí, si piensas que hoy voy a defender a Aarón, No. cambia el chip porque hoy no le voy a defender. Y por acabar con lo de la continuidad rápidamente, también falta en el banquillo. No puedes tener a un entrenador media temporada o ni media temporada. Lo que ha hecho se deshace para que venga otro y lo haga. Vienen 6, 7, 8 fichajes, tampoco se le da tiempo a ninguno de que haga nada. No sé, Bueno, creo que Jaime falta... Sierra, por ejemplo, sí está funcionando. Sí, Eso es indiscutible. Johnny Álamo, por ejemplo, también falta yo creo que un poco de regularidad y de dar continuidad a las cosas, porque al Fíjate, final la gente con continuidad rinde y acabo ya, Obolski, por ejemplo. Dani Sotres, al final se están viendo que si das a la gente continuidad y sobre todo confianza... Volsky lleva 2 partidos, pero hasta entonces no había jugado. O sea, Curro no le daba tampoco minutos. Es decir, es que no acaba de tener tampoco un 11 un poco Yo creo, definido. yo creo que el 11 sí, yo ¿eh? creo que ahora ya vamos 11 a empezar sí. a ver un 11 muy Ojalá, reducido. ojalá, Los ojalá. partidos que Bueno, quedan. yo es lo que os iba a preguntar, porque Cuando quedan 6 Ya, partidos. bueno. Ya, es que no queda nada. Es que- Carlos, no ha habido repetición prácticamente del 11. Sí es verdad, por ejemplo, no voy a hacer ahora de defensor de Curro Torres, pero sí es cierto que, por ejemplo,
me llama la atención que es valiente en el sentido de un chico, por ejemplo, como Angón, que es muy joven, ha destacado en los entrenamientos, lo ha hecho bien, ha trabajado, le ha puesto de titular. Johnny Álamo, en Elche nos explican por qué no tenía más minutos en León. Cuando se ha quitado un poco la presión, ha hablado con él personalmente y ha visto que en los entrenamientos el chico quería dar el paso. En Irún, titular. Sí, pero no aprovechó la oportunidad, ¿eh? Ya, lo que pasa No la es que, aprovechó, ¿eh? mira, los jugadores... En cuanto Jaime Sierra esté disponible, Johnny Álamo al banquillo otra vez. Los jugadores son caprichosos, o hemos sido caprichosos siempre. El estado, la mentalidad del jugador es importantísima, pero importantísima. Está encima, yo incluso creo que es superior a la técnica del jugador, la mentalidad. Todos los entrenadores te dirán, yo prefiero un jugador fuerte mentalmente a pues un jugador que tenga una técnica muy depurada. Y que yo sea lo que le pusilánime, veo a sí. la Cultural es que no tiene mentalidad ganadora. No hay un jugador que se lleve el equipo a la espalda. No lo hay. Pero luego, Entonces intentaron. A ver. Pero vamos a escuchar a Miguel Ángel, que no ha Sí, intervenido sí. todavía, porque él jugó al fútbol, aunque Pero mucho Aaron Piñán sí estaba echándose el Una equipo a la estrella espalda en la de primera balonmano, vuelta, hombre. ¿eh? El León de aquella. Carlos, quitamos a Miguel Ángel. que Aaron Piñán sí ha hecho de líder en esta pero temporada. estaba Yo la creo que primera ahí vuelta. está el problema. Sí, porque pero todos claro, intentamos pero que tú él sí. fuera el líder Claro, y que igual todo no- girara en torno a él. Exacto. Demasiada responsabilidad Pero eso- para un efectivamente. muchacho de la cantera. Claro, Estoy de y también acuerdo. es, Y Pero bastante... estaba- Tienes jugadores que cobran un dineral y no dan la que cara. en la plantilla había estamos de acuerdo. en la plantilla había gente como Cerrajería y Vittorio y al final la responsabilidad la tiene un chico que estaba 7 temporadas en la Virgen del Camino. Correcto. Totalmente de acuerdo. Y bastante ha rendido, quiero decir, que nadie esperaba el rendimiento de Aarón. Exactamente, Ojo, Y ¿eh? luego hay otra cosa que yo quiero y puntualizar. luego autocrítica Independientemente. nuestra también, ¿eh? Porque Sí, hicimos por Aarón supuesto. pero máximo. fijaros, No, y yo, luego- yo he visto, Yo sigo pensando lo mismo de Aarón, ¿eh? o sea, tú sigues Los pensando que jugadores tienen malas que la rachas. Cultural Sí, juega es el con mejor Aarón jugador de y la 10 Cultural, más. Aarón, ¿eh? Vamos a ver. Es el mejor jugador de la Fijaros Cultural. que Aarón se da ha un hecho caso- cosas esta temporada en la Cultural que no ha hecho ninguno de sus compañeros. Y eso es así. Y ha marcado auténticos golazos. Es el mejor Y ha jugador. hecho jugadas espectaculares. Correcto. Ahora, eso está por un lado. Y por otro está que ahora está mal. Hombre, ha Efectivamente, estado es que ahora está sancionado, mal. ha estado Yo quería sancionado, hacer- ha tenido COVID, ha estado Pero lesionado. vamos. Quería hacer un Pero si ahora énfasis vamos a en decir esto. que Aarón es malísimo, pues no, No, somos, yo no he dicho somos que sea muy malísimo. injustos. Bueno, pues Yo casi, he dicho, casi. he dicho que a veces el exceso de halago debilita. Yo, en mi y que opinión, luego- no fue un exceso. Luego yo, con esto no quiero hacer críticas a ningún entrenador porque para mí, yo soy entrenador de fútbol y para mí es todo un respeto porque cualquier entrenador que entrene a una plantilla la entrena para ganar y para quedar el primero. Pero hay una cosa que me llama muchísimo la atención. En la primera vuelta, con Ramón, que creo con más puntos que ha hecho Curro más o menos, Sí, el balance está más o menos ahora había equilibrado. 4 jugadores de León en la primera plantilla y con una regularidad espantosa. O sea, llámese Rodri, llámese Perkan, llámese Aarón. ¿Por qué no juegan ahora? Marcos. Perdona un momentito. ¿Dónde están ahora? Bueno, Y vamos, ahí- bueno, ahí a no- ver, ¿Dónde están? Vale, bueno, No vamos tiene a ver, nada vamos que a ver ver, los vamos a ver. intermediarios Pero en todo eso este tema. tiene sus matices, ¿eh? En este tema Carlos, no tiene que haber. Eso tiene sus yo creo que matices. los Bueno, intermediarios han hecho Tiene mucho sus daño. matices. porque- en el porque caso de Rodri- Marcos se lesionó. Vale. Y luego, ¿Rodri? Y luego. Porque es que ahora Rodri no las da ni en el Júpiter. Vale. Porque pero- tú tienes un problema. No, es que- Si no, subes es a un que Rodri- muchacho- es que Rodri, por lo si que yo subes a un sé- muchacho, Es que le estás fastidiando, luego, le estás si le vuelves a fastidiando. bajar, Sí, Pero es fue que porque Rodri, vino es Escobar, que en Rodri, teoría, por vino- lo que yo sé, perdonadme un momento, Rodri, por lo que yo sé, está muy afectado sí, por este tema. lo está. Lo que pasa que, a ver, entenderme lo que voy a decir, ¿eh? Se está traicionando un poco a sí mismo. Porque yo a Rodri en 2, 3 ruedas de prensa siempre le escuché decir: yo tengo claro cuál es mi sitio, si tengo que jugar con el Júpiter otra vez, no tengo ningún Yo creo problema. que lo tengan claro, y ha pero llegado que- el momento de volver al Júpiter y Yo- lo está pasando mal. Vale. A mí me llega que lo está pasando Sí, sí. muy Pero mal. lo pueden tener claro, pero al final, psicológicamente, no sé cómo llamarlo, si es un bajón o... Claro que sí, es al entendible. final tiene que Pues no afectar es, sí o sí. claro. Es entendible, Pero si no es pero nada, que tiene que porque lo ha aceptarlo hecho muy también bien. porque... De hecho, es algún que luego partido Pero no hubo llegó Rodri a fichajes. y deja, salvó Rodri los deja de puntos a jugar la porque Cultural. viene Fidel Escobar, en teoría, ¿no? Claro, y Frank Cruz. De todas maneras, Claro, claro. Jesús, déjame decir una cosa un poco con dónde tiene que estar esta Cultural en general. Es decir, el año que viene se van a cumplir 100 años de su historia. Y tristemente, el 90% de su tiempo se lo ha pasado en Segunda B así de triste. O sea, es así. O sea, que eso es por algo. Así o sea, es. Es algo un buen club intrínseco de al Segunda club. B. Por eso a veces la afición igual debería rebajar un poco sus pretensiones. Ya, porque pero- a veces hablamos como si la Cultural pero hubiera claro, ganado es un buen 4 club de ediciones Segunda de la B, un Champions. equipo con solera en No, Segunda B. Pero déjame acabar. Quiero decir, cuando Aspire coge el club, compra el club,
el proyecto... Aspire, perdón. Vamos Perdón. a internacionalizar. Bien, Que tenemos idiomas. cuando se hace cargo del club y lo salva de la desaparición y todo esto, el proyecto es para subir como mínimo a segunda división. O sea, quieren un club en una categoría de fútbol profesional. Se consigue muy rápido y luego parece que nos hemos olvidado y nosotros mismos ponemos ya el listón, el club propio, como ha ido viendo que se recorta el presupuesto cada año, el listón ha ido bajando y ahora nos conformamos con que juegue el playoff. No. Este equipo tiene que estar aspirando a subir a segunda división. Que luego no lo consiga, me parece bien, pero Pablo, su aspiración para luego mí antes, es un estar en segunda segundito. división y ya está. Antes de dar paso a Miguel, que no he intervenido todavía, Ya está, sí, perdón. voy a lanzar voy a hacer una lanza en favor de la Aspire porque a mí ha habido un detalle que me ha llamado la atención. Por aquí en León somos la caña muchas veces. Cuando viene la Aspire, que es una academia de formación de jugadores, lo primero que se dice en León es: ojo, que se va a anular la cantera de León, nos van a imponer jugadores cataríes. Sí. ¿Cuántos jugadores de Qatar habéis visto en el primer equipo de la Cultural, en segunda o en segunda B, ahora primera ref? ¿Cuántos jugadores ha impuesto la Aspire? O sea, es que ya está. En su día había unos cuantos, pero... Uno, Es que no segunda funcionó división, aquello. Y era muy bueno. y era muy Sí, bueno. Aquello no hombre, funcionó. estaba Es que, Lee es ya- que muchas veces sí, se dicen unos mentiras cuantos. que, bueno, pues que al final, Miguel Ángel, decíamos, ese jugador que pasa también en el balonmano, que de repente debuta con el primer equipo, ¿cómo se gestiona lo que decía Carlos, el volver a dar un paso atrás? Porque al final el propio club te está engañando, te está diciendo apuesto por la cantera, pero de repente, ala chico, vete a jugar al Júpiter. Eso no es apostar por la cantera. Bueno, Bueno, vamos lo a que ver, pasa- pero lo son que pasa decisiones que- del entrenador. Hay muchas veces que el llegar al primer equipo cuesta en todas las categorías. Y puede ser un jugador muy bueno, pero después a la hora de un objetivo, igual puedes no asumir ese objetivo. Lo que sí está claro es que si un jugador está funcionando, le tienes que seguir dando cariño. Y ese cariño se demuestra incluso estando en una primera plantilla, aunque muchas veces no juegues. Porque yo creo que un entrenamiento con la primera plantilla y un entrenamiento con la segunda plantilla es totalmente diferente. Sí. Incluso la exigencia a nivel de entrenamiento puede cambiar. Aquí yo lo que veo es que hay un baile tanto de jugadores que quizá no entren todos y al final, ¿quién paga? El de la casa. Siempre ha sido así. Y los jóvenes. Siempre ha sido así, los jóvenes. Yo Sí, sí. insisto, a ver. Y entonces, A ver, es un hecho- esto es una realidad. Es un hecho que no está en su mejor- yo que fíjate sigo en los el hecho- partidos en del... el hecho concreto de la de Mar, que muchas veces los jugadores de casa no se sienten igualmente valorados que los de fuera. No, Incluso seguro. me consta No, de no, y jugadores. los sueldos son muy Seguro. Pero es que me consta que hay jugadores que ya han debutado, ya han debutado con el Ademar y no tienen contrato. con contrato No de tienen juvenil contrato. Por eso A ver, te digo... es un hecho que Eso, no está en su eso mejor es otro momento. tema, en mi opinión, bastante más grave que lo que estamos hablando de Rodri. Es un hecho, yo que sigo los partidos del Júpiter, que no están Perkan ni Rodri, ni muchos otros en su mejor momento, pero al final ese baile del que hablaba Miguel también influye. Me vais a hacer decir algo que no quiero decir, pero al final lo voy a tener que decir. No, pero dilo, no te cortes. No, es que, a ver, lo de Rodri nos puede doler muchísimo, porque es un jugador de la casa, porque además es un chaval majísimo, le tenemos cariño. Pero al final, el hecho de que haya vuelto al Júpiter, al filial, es una decisión de Curro Torres. Y ha tenido Hombre, varios partidos está en el primer está en los equipo, fichajes. que él no los esperaba. O sea que la temporada de Rodri, ya pase lo que pase, para él es muy positiva. Lo que pasa es que ahora Curro Torres, con la llegada de Fran Cruz y con la llegada de Fidel Escobar, pues ha optado porque juegue en el Júpiter precisamente para que no se quede chupando banquillo Al igual- y siga Pero- rodando. al igual David, que la pero temporada tú mismo has reconocido. Escucha, Carlos, pero tú los mismo has necesitaba la reconocido cultural que Fidel- a estos jugadores que ha Fidel traído. y Fran Cruz Más no que a están en su Rodri. mejor No, momento no están y en su tampoco mejor les da. momento. Correcto, y sin embargo, Rodri Yo lo creo que estaba sí, haciendo yo muy creo bien que sí. y no se le dio la confianza suficiente. No fiches a un Bueno, que voy central. a decir Ficha ahora otro lo que no tipo de quería decir. jugador. Mira, los errores- si lo los tienes en errores- casa, los errores lo de tienes Fran en Cruz casa. y de Rodri Sí, no sí. se valoran Mira, igual. No, pero exactamente. Bueno, de hecho- Voy a decir ahora lo que no quería decir. De hecho, Fran Cruz ya no jugó. el No otro día. pongamos tampoco a Rodri en un pedestal, como si No. fuera un superjugador, porque no lo es. Pero lo ha Es dicho mejor- Miguel es Ángel mejor- no lo antes. es. Es Pero mejor Fran escucha, Cruz. Yo no digo que sea mejor Fran Cruz. pero lo ha dicho Pero ha demostrado Rodri, más- pues cuesta Rodri más también tela, ha tenido más sus tela. Pero ha fallos demostrado y más tiene que sus muchos este carencias. año. lo ha dicho Miguel No Ángel pongamos a antes. Rodri ahora como a Tú a un Beckenbauer. Pero jugador ha de la demostrado más cantera que que muchos te este año, aporta al primer equipo, dale cariño, cuídale. Sí, que sí. Dale. No Mete le, el gol no- en no Bilbao, le por digas a ejemplo, la hora, ¿eh? hoy vas a jugar allí. O hablas con él, le convences Bueno, de que con lo que él han está hablado, haciendo ¿eh? no está a la altura Con él del han hablado, equipo. ¿eh? Escucha, que no está a la altura del equipo y dices, mira, tienes que entender que tienes que volver a bajar al equipo de abajo por una razón, pues porque tu nivel ahora, porque un jugador no mantiene el 100% de la Carlos, temporada. se lo han Pero es que no explicado. era así. Carlos, Es se lo que han este explicado, jugador porque tiene que estaba pasar jugando. bien, bien. Claro, Que tiene que claro, cubrir claro, etapas, claro. que también es muy Pero importante. Total. dime si Pero- Fran Cruz ha merecido jugar más que Rodri. Ha demostrado más Yo creo Fran que no. Cruz. Para mí Rodri, no. vamos a Para ver. mí no. No, pero- merecido más. Que yo el decir esto no significa que esté defendiendo a Es que- Fran Cruz.
los de la casa Pero han que demostrado yo lo que digo es que bastante no más que hablemos de alguno. Rodri. No, como bueno, si fuera hablamos de Rodri. superjugador, porque tampoco lo es. Pero No, podemos pero hablar igual de que los que demás, también podemos hicisteis hablar con de Aarón. Perkan también. Sí, sí. Para mí, Perkan es un jugador tremendo, Claro. porque es muy explosivo. Claro, ¿y qué hacemos? Y yo creo que tiene que explotar Carlos, un día. Carlos, Pues si Carlos, no juega Carlos, 5 Perkan, minutos, buen por ejemplo, favor. Buen ejemplo has puesto. Ha tenido también sus minutos y ha habido Sí, partidos que lo ha hecho muy sí. bien. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Quitamos a Volsky? No, bueno. Tres delanteros no pueden jugar, ¿eh? No, Pero dos sí, no. porque no puedes jugar con dos. Dos, Claro, bueno, ahora mismo, claro. el otro día ayer jugó con uno. Pero yo lo que te quiero decir, y yo creo que, Si no sales a ganar en Irún, no vas a que la meter experiencia te marcadores lo delanteros. dice, al jugador hay que cuidarle mucho. Sí, Que no es pueden cierto. jugar todos. Si es de la cantera, hay que tener mucha más mano izquierda, aunque normalmente no lo hacemos así, ni en el fútbol, ni en el balonmano, ni en el baloncesto. O sea, los de la casa los pagamos menos, les tratamos peor. Yo creo que hay que cambiar. Y te voy a decir una cosa, y lo tengo que decir aquí y en todos los sitios. La Cultural lo está haciendo muy bien con la cantera, Hombre, pero muy absolutamente. bien. Y la prueba está absolutamente. que tiene un montón de equipos en todas las categorías y de los primeros. Es que eso es muy importante. ¿Entiendes? O Que sea, encima están tienes haciendo las cantera. cosas bien, pero Porque ¿qué si no tuvieras pasa? cantera- Hay un tapón que no permite. Hay un chavalito en el Júpiter que es juvenil, que juega delantero centro, es internacional, ¿no? Que tiene 16 años, ¿no? Sí. Tiene 16 años. sí. Vamos a cuidar a ese niño, que tiene Pero, 16 años. pero le están cuidando. Pero yo, Vale, yo vale. estoy con Carlos que Ojalá, al Es que final ojalá. cuidarle no es ponerle de titular en el primer No, equipo no, ahora, no, no, en no, una no, situación no, no, además para nada, complicadísima. no, para cuidarle nada. es que llegue al primer cuidarle. equipo y que no haya cada temporada 18 fichajes. No, vamos, pero vamos, entonces- vamos, Bien, vamos, bien, de vamos, acuerdo, en eso estoy de acuerdo. vamos a Y ver que, una por cosa. ejemplo, en Navidad o en enero, en vez de venir Escobar y Fran Cruz, venga uno o no venga Claro. ninguno y se quede Rodri. Correcto. Miguel, correcto. yo creo. Una duda yo tengo en este caso. Carlos, tú eres entrenador. Sí. Yo creo que muchas veces está en la propia valentía del entrenador de ponerles. Porque yo estoy cansado de ver en equipos con tradición de cantera, por ejemplo, en Primera División, en el Athletic Club de Bilbao, equipos que estás viendo a chavales que con 18, con 19 años debutan en Primera División. Porque no les queda más remedio. también. ¿Y por qué? Porque no les queda más ¿Y por qué remedio. aquí no les damos la oportunidad? Pero Yo vamos creo a ver. que es la ¿Sabes por qué mentalidad no? nuestra. ¿Sabes por Vamos qué? a ver, Chus, ¿no ha ¿Sabes habido por qué? oportunidades No, para canteranos no, esta temporada? No, porque ha jugado Rodri, ha jugado Marcos González, ha jugado testimonial. Perkan, Estás conmigo en ha que jugado Fran Cruz Junior, ha tapado a ha jugado Rodri. Junior de el otro manera, día. joder, estuvo en el Lorca. 2 minutos ha jugado Junior, testimonial. Bueno, todo. vale, en el Pero caso de Junior estarás testimonial, conmigo- pero Rodri ha jugado mucho. Estaréis Y conmigo, titular. David, en que Fran Cruz ha Y Marcos tapado- González ha hasta que se tapado a lesionó. Rodri Porque Fran Cruz estuvo en el Lorca con Curro Torres. Correcto, y le conoce Y perfectamente. Fran Cruz ha tenido un Y par de está muy partidos claro, está muy- bastante flojos. Pero no nos engañemos, si pasa también con el balonmano. Es decir, Todo, a la todos de los Mar deportes. le queremos mucho y a Cadenas más. Pero al final los canteranos tampoco tienen tanto peso, porque al final... Bueno, de momento. No, de De momento... momento, y s- Pablo. Pero, David... Que si- queremos correr demasiado. No. queremos correr demasiado. Si al final van a tener peso, es porque no hay dinero para traer a gente de fuera. Ya está. Y Pablo, pasa en la Pero cultura lo hay mismo. jugadores, ya Pablo, está. estarás Es lo conmigo más que hay clarito que jugadores has dicho, que están sí, explotando ahora. Aarón ha explotado esta temporada. Bien. ¿Quién esperaba esto de Aarón? ¿Quién? Nadie. No, pues tanto, Bueno, bueno, tanto bueno, explotado que, el un globo, momento. que el globo ya se rompió. Marcos momento, González, un Marcos momento. González, Yo creo que se le veía que bien. estaba Un momento. jugando de maravilla, pero se lesionó. Mala Vamos suerte, a esperar, mala vamos a esperar un suerte. poco. Bueno, Y luego el COVID. a Perkan raíz de- está jugando también. Lo que a pasa es que, raíz- bueno, ahora por ejemplo, Obolski está de maravilla. Tú a Obolski ahora no le puedes quitar. No, pero Es que que- Perkan juega, es pero que que juega en el filial. todo Que tiene no sus vaya a jugar matices. 5 minutos a Irún, ¿no? ¿Cómo? Que Perkan juegue en el filial, no que vaya a jugar 5 minutos a Irún. Bueno, pero no estaba Ander Vitoria en condiciones, por lo visto, para, Pero fíjate, para jugar lo ayer. Pero es que no estás cuidando al chico si le Tienes das que tener 5 un delantero de minutos en Irún. reserva. Es como si tienes al portero suplente es del filial. Eso tampoco es cuidar al Yo lo jugador. que digo es que estos jugadores Bueno, están ya, explotando lo de- ahora lo de los porteros y se ya verá la es próxima que- temporada. o sea, Bueno, de todas tienes- formas, tienes juega al dos filial porteros- el domingo en el Reino de León, para que la gente vaya a ver a los chavales. Tienes dos A porteros. las 5. Vale, eso por eso supuesto está el Júpiter. Pero fíjate, tienes dos porteros, Carlos, y fichas a un tercer portero que no va a jugar ni en el filial ni en el primer equipo para habilitar una ficha senior para traer a Jaime Sierra. ¿Eso es gestionar bien a nivel deportivo? No, y de hecho nadie salió a explicarlo. Nadie se hizo Bueno, responsable. Tú ni ponte eso la- ni nada. Nadie. Es que hacer eso Ponte Pero bueno, nadie lo pero entera. bueno, ponte- como, ponte- como- ponte- explicaciones- como tampoco ha habido La un poco de palabra más autocrítica. cercana que yo oí fue que lo habían fichado porque como era más pequeño de 23 años, entonces aprovechaban la ficha. Claro, para Sí, sí, fichar sí, a sí. Jaime. A mí no me vale. sí, sí, ¿Qué fue quieres que te un diga? A fichaje mí no esto deportivo, me vale. administrativo. Correcto. Fichaje Vale. administrativo. De todas Correcto. maneras, Miguel Ángel, lo que decíamos con los jugadores de la cantera, lo que decía Pablo, yo pienso no solamente en los jugadores que emergen en un momento, sino en jugadores que ya son una realidad y que al final tienen que hacer las maletas. Es verdad que, por ejemplo, en el balonmano, hoy por hoy, ligas como la francesa, la alemana, la polaca, pagan mucho más,
pero tampoco hay ese cariño, ese sobreesfuerzo por intentar retener a esos jugadores. Puede ser que algún jugador, pues por motivos de estudios, quizá quiera ampliar sus estudios y se marche fuera. Es lícito. Pero yo te puedo asegurar que si esto de los... No jugadores de casa, sino que, aunque no son de casa, llevaban muchos años aquí, han sido desprestigiados. Con lo cual, se han tenido que marchar. Se han tenido que marchar. Y Porque cabreados, lo que no puede ser... cabreados. Y cabreados. A Mario- porque encima a Mario- no se ha marchado nadie contento. Mario Que López, eso es lo el más- otro día, en el 7 ideal de una liga como la francesa, No, mucho ha más estado ya potente que la varias Sobal. veces. Bueno, Hablamos que con él que ha el estado otro día varias en León veces. Mario se Deporte, va por lo que se va, quiero decir. y Mario se va por todo porque el tiene un lío de- conflicto con la directiva de y la también por no denuncia. sentirse pero valorado, un, en Francia pero un está enfado triunfando. más, pero un enfado más con un jugador del León. Sí. Y entonces esto ha venido años tras años. Lo que no puede ser es que ahora tengas dos jugadores representativos, que son los dos de la cantera que hay, quitando el hijo de Isidoro y no sé si saldrá alguno más. Y se nos van a ir los dos. No, Gonzalo ya- bueno, Gonzalo uno no se va a ir. porque ha tenido la mala suerte de que Yo ha el habido ese tema de la problema. mala suerte. Pero si no, Si no ¿dónde se hubiera estaba ido, Gonzalo? Sí, no. En ¿Eh? Bielorrusia. Y vamos Vamos, a lo de fichar a dos Gonzalo ha jugadores, sido vamos a fichar de dos casualidad. jugadores por el doble de dinero, sabiendo el resultado que están dando estos. Porque es muy fácil de decir, sí, tú fichas, hombre, ¿dónde vas a ir? Toma, 300 euros más y te quedas. Tío. Estoy con vosotros ¿O no? en que la directiva de la Demar debería esforzarse más para quedarse con los jugadores de León, pero, insisto, todo tiene sus matices. Ya sé que me estoy poniendo un poco No, no, pesado sí está- con este tema de los está matices. claro, ¿eh? Y jugar Pero a la que élite los no es los igual que jugar en jugadores, juveniles, en muchos ¿eh? casos, No. también se quieren marchar, Ojo, ¿eh? ¿eh? Vamos a Porque coger- quieren ir a ligas más potentes y cobrar más. Sí, claro. Bastante más. Bueno, yo ahí también tengo mis matices. Yo estoy convencido de que algún jugador con un poquito de mimo, un poquito de sobreesfuerzo, el decir, no soy el menos pagado de la plantilla, se hubiera quedado. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Bueno, yo sé que en el mundo del fútbol hay muchos intereses económicos, no sé si tantos hay en el balonmano, pero es una de las sospechas que a veces te asaltan, ¿no? Es decir, bueno, pues jugadores de la cantera, en el caso de la Cultural, que están destacando, de repente se les aparta porque hay mucho movimiento de fichajes, muchos intereses, por ejemplo, en el mercado de invierno. Pero en cualquier caso, por zanjar un poco este tema, Carlos, es un tema complicadísimo de gestionar, porque históricamente vemos jugadores de León que han visto cómo la carrera como futbolistas era truncada por decisiones equivocadas. Y yo me pongo en la piel de un chico como Marcos y digo, vamos a ver, o Rodri, si viene Frank Cruz y es Beckenbauer, me parece muy bien. Si viene Fidel Escobar y es Piqué, Madre mía. maravilloso. Pero cuando ves que los que vienen no lo hacen mejor Ya, que pero tú... no pongas a Marcos de Mira, ejemplo porque metes la pata, porque Marcos yo deja creo- de jugar porque se lesiona, chus. Bueno, pero pero ya no no ha está tenido lesionado, otra ya no está oportunidad lesionado. más. Está recién salido de una lesión y el otro Mira. día va con el Júpiter, lo dijo Curro Torres en sala de prensa, para que cogiera un poco la forma. Entonces no le pongas a él de ejemplo. Pues sé valiente y no le mandes al Júpiter, juega minutos el primer Que equipo. Vamos no, a ver. porque tiene que rodarse, Mira. que lleva un mes lesionado, chus, joder, hombre, Escucha, por favor. te voy a poner otro ejemplo de los últimos años. Mira, los últimos 8 años del fútbol en León. Y seguro que Miguel Ángel lo pone en balonmano, ¿vale? Cultural, en segunda B. Los 8 primeros equipos del grupo correspondiente a León, de León. No me digas a mí que no hay jugadores en tercera que puedan jugar perfectamente en segunda B. Vamos a ver. Esto no es de ahora, Bueno. es de siempre. Estamos hablando que llegó un momento que el Astorga va al primero, que la Bañez iba detrás, que el Benvibre estaba ahí, que estaba la Ponferradina. yo Vamos de a ver, verdad por me favor. dejáis asombrado. Y tenían jugadores de León y estaban para ascender, para jugar los Que sí, playoffs que de sí, que ascenso. alguno Alguno podrá que alguno jugar. podría valer, no te digo que no. Pues entonces. Pero me dejáis asombrado. O sea, por un lado decís que la Cultural tiene la obligación absoluta de jugar el playoff en una primera federación sí, que para- tiene un para nivel, mí que también. tiene un nivel, no, Para que mí sí, también. que sí, que vale. No, pero dejarme acabar. Y luego por otro lado me decís también que hay jugadores de tercera división que podrían estar en la primera plantilla de la Cultural, en la primera federación. No me encaja, no me encaja. Rápidamente. Tenemos un ejemplo muy claro y doy paso a Miguel. Celta B, siempre por encima de la Cultural, jugadores de casa. Ah, pero son jugadores de tercera división los del Celta B. Pues probablemente, que yo sepa, no. sí, ¿eh? rápido- Ah, sí. rápido de Ah, bo- sí. no, no, vemos. Alberto Solís era un jugador de tercera división en el Celta B. No, pero el Celta B de este año ¿Eh? tiene Borja jugadores... Iglesias Pero era un escucha, jugador de no te, tercera lo cojas, división. no te lo cojas por el lado que tú No, quieres no, cogértelo. no. Vamos a ver, el No es que me lo Benvibre a quiera lo coger mejor por donde tiene quiero. 2 jugadores, o tiene hombre, uno. El Astorga todas tendrá... Las categorías están paradas. Alguno tiene- normalmente. alguno Están De tiene- todas paradas. formas, es interesante el tema, por ejemplo, de la paciencia que puede tener la gente, porque pongamos que la Cultu lo llenamos de canteranos, pero es que igual el objetivo no es llegar a hacer playoff.
porque esa gente necesita un par de años. Pero, Miguel, lo Que decías- Marcos igual o Perkan llegan a ser una bomba. Claro, y están pero igual les hace explotando falta ahora. 2-3 años. Pero un poquito de Pero igual paciencia. en esos 2-3 años en los que van cogiendo hechuras en la competición y en la Totalmente de categoría, acuerdo. Mira, el ¿cómo objetivo se no es hace llegar un al jugador? playoff. Mira, Ah, Miguel, bueno. Jugando. Sí, pero poco a poco. Hacía Poco a referencia, poco, mira, en el hacía caso de los referencia, chavales. hacía referencia, Carlos, a la historia de los últimos años. En el peor momento de la historia de la Cultural, cuando está a punto de desaparecer y el equipo baja por cuestión de impagos Sí. a tercera división, el equipo que sube a segunda B es el equipo de Diego Calzado, Santi Santos, Edgar, Luis Zembranos en el banquillo. Esa gente todavía no ha recibido ni una palmadita en la espalda. Por eso que está muy bien Bueno, jugar con pero no, canteranos. vale, pero eso, y me encantaría, tienes pero toda la es que razón en todos... eso, Chus, pero estamos mezclando pero ya las necesitan cosas un con las proceso. medias. Pero si nadie está no, diciendo ni que el tiene proceso, que jugar hermano. 12 de León, Eso ya es otra pero historia. será más 4 o fácil 5. si tú tienes 4 o 5 jugadores dentro. Pero- Pues mira, hay una cosa pero está que muy yo en eso clara. estoy de Al acuerdo, entrenador que le sí, defienden que los cuantos jugadores. más Y dentro del jugadores vestuario haya de León, mandan mejor, ellos. que Punto. sí. Pero hace falta tiempo. Y Claro, aquí no- paciencia, y aquí no hay paciencia. tiempo ni en Ninguna. un sitio No, ni en el ninguna. otro. O sea, no Ninguna. tiene tiempo ni Voy- la porque- gente ni dentro. Voy a ir a un Pero porque no se le da ejemplo. tiempo, pero- Exactamente. Pero llegará un momento que habrá que dárselo. Y yo estoy no. de acuerdo que no tiene por qué haber No, no. 10 o 12 canteranos. No, Sino no, tiene que para haber nada. 3, 4, 5 que se que lo además merece. Y ojito- sean- y porque ojito- son los que van dando y ojito con la pie a cantera. la gente que viene detrás que puedas tener opción a entrar. Correcto. Y en el si no caso, lo y en tiene- el caso, y en el caso de la Cultural se Pero es están que mezclando, se están mezclando muchos dos conceptos, porque el trabajar bien la cantera no quiere decir que se dé buenas oportunidades a los chavales de León. Y si no vemos la plantilla, el juvenil de División de Honor, y vemos cuántos son de León y cuántos son de fuera. O sea, también se Hay de refuerza todo, con jugadores hay de de fuera. Sí. Y la pena es que esos jugadores, David, cuando cumplan ahora en la etapa juvenil, el propio Júpiter puede ser un tapón. Porque a lo mejor ese jugador te Donde hay rinde mucha más en gente de primera León estoy es de en el acuerdo. Júpiter. No estoy de acuerdo. Donde hay mucha gente Pero te lo es en dejo el a ti, Júpiter. Miguel. Responde tú, Miguel. No, le qué ponemos cosas a jugar en de todas. regional. Por no responder yo siempre. No, ¿qué le ponemos, Responde tú, ¿qué le Miguel. ponemos a jugar en el En el Que juvenil? va a ser el Júpiter un tapón. ¿De No, qué no, va a no, ser el no, Júpiter un vamos a tapón? ¿De ver. qué? Hay, ¿De qué? hay 6 jugadores o 7, no lo sé fijo ahora, lo dije el otro día en la tele, 6 o 7 juveniles que han jugado con el Júpiter en tercera división. Claro. O sea, tapón no es. Además, el Júpiter está lleno de gente de León. Pero tendrán que ganárselo también. Quitando Marc, el delantero, y alguno más que no me acuerdo ahora, son todos No, pero no de me has León. entendido la palabra tapón. No, no. Me refiero a que Te he son entendido jugadores. perfectamente. No, me refiero a que son Pero tapón jugadores. no. Me refiero a que son jugadores que tienen unas cualidades. A pero- lo mejor tienen que dar el salto al primer equipo. Pero vamos No, a hombre, ver, Pero pero que es mucho- insisto, quiero decir que una tendrán cosa. que ganárselo. Quiero decir una cosa. A ver si al final va a resultar es que hay estamos que ve- poner a un jugador porque es de León. Estamos porque pone vendiendo. DNI León. A ver, No, vamos a porque ser. tengan un, Vamos porque a tengan ser. un representante que lo quiere colocar aquí. Vamos a ser sensatos. La Cultural este año apuesta por la cantera más que nunca por Ramón, o por Ramón ya el año. Porque no hay dinero. Él era un entrenador para Porque años. no hay dinero. Y era para años que sabíamos todos que era mentira, que a la mínima que tal le iban a echar. Entonces, no vendamos la burra de que se está haciendo bien. Sí se está haciendo bien las cosas en la cantera, pero en el fondo nadie curro, no, viene aquí y no va a tirar de la cantera. ¿Por qué no? Porque lo que quiere son resultados ya, que es lo que decís. Y no Pues es no ya. están llegando los resultados Ya, también. van a pero llegar, Curro, claro. Curro, tú ponte en la piel de Curro, cuando llega dice, a ver quién me saca las castañas del fuego. Efectivamente. Fran Cruz, que lo conozco, o Rodri, que es claro. un chaval de aquí. Escúchame. Es donde vamos Escúchame, nosotros. Curro, Claro. Curro Torres Es llega que a la la élite- Cultural y Es que Perkan sigo juega diciendo titular, que la élite a la es otra primera. cosa. Sí, A la pero primera, y los demás Es que no, casos- es que no, ¿Cuántos no os minutos- estáis acordando de lo que ha cuántos- pasado. ¿Cuántos El minutos? otro día Perkan ¿Cuántos ¿No os jugaba estáis 5 acordando de lo que ha ¿Cuántos- pasado? ¿Hace cuánto tiempo que Perkan no es Y titular? saca a Marcos González. ¿Hace cuánto tiempo que Perkan no es titular? Bueno, ¿Desde bueno. Majadahonda? Bueno, pero vamos a ver, ¿no será también, digo yo, se me ocurre esta locura, que Obolski ahora está mejor? Sí, Pregunto tampoco así, ¿eh? es Lanzo la Obolski, pregunta al aire, Vamos a ver. Ibrahimovic. Una cosa es Entonces- No, Ibrahimovic no, pero está jugando muy bien Obolski. Una cosa es la realidad que tú demuestras como entrenador en cada partido, porque para mí sacar a un chico de la cantera en el minuto 87 No es apostar por Eso la no es cantera. apostar por la cantera. que Perkan en Irún meter a juegue un 5 futbolista que minutos. gana 5 millones de euros al año en el minuto 87, que eso lo hacen todos los equipos. A ver si ahora va a resultar que uno porque sea canterano Que está no muy se le bonito puede sacar que- en el minuto No, pero 87, es- pero estamos locos o Una qué? cosa, no, rápidamente, Lo importante es el No, equipo. no, una cosa. Vamos a es- ver. Sí, es así, muy así bonito. va, así va el equipo con Sí, esa una cosa, filosofía. Bueno, pues Jugador. quitamos a Obolski, lo mandamos Mira, a Rusia de vuelta. Es muy bonito que Junior el otro día juegue 3 minutos, debute, pero si Junior no juega dentro de 3 semanas 20 o un cuarto de hora, se va a hacer o jugador. dentro de 3 meses juega No media se va a hacer parte, jugador. eso no es apostar por la cantera. No, vamos a ver. Vamos Que a ver, llegar allí y quedan decir, mira, unas yo he hecho jornadas. debutar a este, al otro, tal. Vale. Vale, ¿cuántos han jugado en total? Vale, bien. Vamos, Hay que- vamos hay- a ver en los hay partidos que que quedan. clarificar De que- todas formas, ahora está jugando en el centro del campo. No es un chaval que se pueda considerar evidentemente a la cantera. Bueno, es un ejemplo. Pero ahí está la apuesta por Frank Angón.
Bueno, lleva 2 Pero partidos. eso no lo contamos. Lo de Frank Eso no Angón- lo contamos. Lo de Frank Pero Angón es David muy lleva raro 2 porque partidos. los que vienen a jugar ahí son partidos. Partido de Gastañaga titular. y Cerrajería. Está apostando por él y va a seguir siendo Es titular. que lo de bueno, Frank Angón quiero es verlo. demasiada casualidad, yo creo, porque Quiero es verlo, que si va a apostar está por él, dejando en el banquillo a gente como Gastañaga y como Cerrajería. Sí. Carlos, y Un la- chaval que viene a prueba. y Sí, con- sí, y- sí, pero que lo está haciendo mejor que Gastañaga Bueno, y pero Cerrajería. es que los Cerrajería dos no ha juntos. hecho nada. Pero que es que es Los todo dos juntos. surrealista. O O sea, sea, Angón juega mejor que Gastañaga y Cerrajería, los dos Sí, juntos. pero Y tu un mejor abrazo. fichaje, que es Cerrajería o el de Mar Lumbrón, al final no está jugando. Pero O sea, es lo es, que- es todo eso tan de- rocambolesco es a donde que... a donde quiero llegar. ¿Por qué jugadores de ese perfil, que no son jugadores precisamente baratos, que viene, por ejemplo, Ander Vitoria, que Ander Vitoria para mí no ha hecho una mala temporada, lleva 9 goles. Correcto. Y 4 asistencias, Están no está mal. números. Pero viene a hacer una gran temporada con el Logroñés. Cerrajería fue clave en el ascenso del Burgos. del Burgos, ¿Qué sí. pasa en León? Es que el otro día, viendo en televisión al Racing de Santander, Sergio hasta Marcos. Sergio Marcos, que el año pasado aquí se rió de la afición, Héctor Hernández, con el ritmo Héctor que pone. Hernández Correcto, lleva- Héctor correcto. Hernández lleva 10 Lo goles acabas con de el decir tú. Majadahonda. Es que hay jugadores que se ríen de la afición aquí en la cultural. Efectivamente. Carlos Bravo, es que no ayer no nos metió es que gol, no pero todo mira, es responsabilidad de Mira, la Carlos Bravo que lo del dice, no creo Carlos Bravo que lo esto. dice Pablo. No creo esto. ¿Cómo se llama? Héctor Hernández que lleva 10 goles con el Todos Majadahonda. los ex- Y no, por acabar con el vamos a tema ver. del tapón, el tapón yo creo que está arriba del todo, no está en el Júpiter. Ahí está. Porque me ha puesto una mano a que va a haber mucha gente del juvenil en el Júpiter la temporada que viene. Al igual que el año pasado hubo Y sería 6, bueno que el 5, Júpiter 6, subiera 7 que sí, para promocionaron. acercar el- Sí, sí. Entonces, yo creo que el tapón está más arriba, pero es que es normal que Carlos, venga Curro pero esos Torres y se la jugadores- quiera jugar esos con jugad- gente de su confianza. Y en Mira, el es primer que- equipo es cada vez normal. va a haber Vamos- más vamos a ordenar un poquito el jugadores de debate. León. Estoy convencido. Pero por Pero falta de tenemos que dinero, tener un será. poquito de paciencia. Al igual que yo que pero sé, por que falta igual- de No todos los presupuesto. jugadores. Y ya- creo yo. y ya- Puede ser también, sí. y ya Jugadores- termino. jugadores que vienen y Vamos a ver, no todos los jugadores triunfan en todos los equipos que van. Exactamente. Porque influyen aquí- muchas aquí, desde cosas. luego, eso es que no triunfan Influyen nunca. los sistemas, influye el entrenador, influye la mentalidad de sus compañeros. Hay jugadores que pasan desapercibidos en el Ademar de balonmano y han ido a otros equipos y han salido. Nadie dice eso. Sí, sí, no, no. Nosotros no estamos diciendo que Eso jueguen es- eso es el canteranos, deporte. pero es mucho más fácil que si un equipo que juegan 11 jugadores, 3 son de aquí. Sí. Madre mía, Que sí, madre mía, que sí, lo que hemos pero ganado. que hay que tener Es un lo poco que de estamos paciencia. defendiendo. Que sí, Por y zanjar. los va a ver. Rápidamente, Los va a ver ya la próxima Yo temporada, entiendo, seguro. rápidamente, yo entiendo a Curro, porque por ejemplo, si viene, yo qué sé, Rubén de la Barrera y trae No, por a favor. 3-4 de su confianza. no, estoy contigo. para, No, para, no, para por que- favor. no, no, para que la gente lo entienda. Albacete Un es una momento. ciudad maravillosa. Albacete. Pues os voy a Un decir una momento, cosa, un momento. no vais a ver, y esto habrá un compañero mío del periódico Fútbol como ese. que se va a acordar de mí porque yo esto negaré haberlo dicho. Dice, no vamos a volver a ver a jugar la cultural así Puede ser. en la vida. Bueno, yo a lo, Ni a el lo que fútbol iba, que hemos visto aquí a lo, Bueno, en la a vida. lo- a lo que iba, pero te en digo la una vida. cosa, aunque Jamás. volviera Rubén de la Barrera, Ahora, tampoco volveríamos a ver el eso. año de segunda yo lo Esa hubiera hecho en temporada el- No, se pero- vio todo. ¿Me a lo que permitís- iba, que cada ¿Me permitís entrenador- que os haga una pregunta? Sí. ¿Quién hizo el equipo cuando estaba en la barrera? Él. No, El de segunda. sí, Ah, ese no. Olave. Ya, pero el de Bien. segunda B. Ojito, Lo ¿qué hizo. jugadores tenían? ¿Dónde fueron a jugar después de marchar de la cultural? Tenemos jugadores en Inglaterra En que estuvieron Buendía, jugando en el Aston en Villa. segunda aquí. David Osasuna titular. ¿Os acordáis del que jugó en el Huesca, David no? García, que- Gallar. David Gallar. García, que ¿Quién es un conocía a jugador que mí Gallar? Me encanta, Sí, me buen encanta. jugador. ¿Quién lo sacó? De todas Pero maneras, la Barrera en segunda B, el año que sube, A él ya le jugaba dijeron- muy bien al fútbol del equipo que Claro, la gente Por alucinaba. Bueno, yo a lo que iba con De la Quiero decir Barrera que es que tenemos si un- jugadores Bueno, que... Es que Se si ha un hablado de entrenador, todo. si un Chapo. entrenador Pero viene a fue una León. temporada absolutamente excepcional. Yo creo que fue excepcional. Bueno, de todas O sea, maneras, eso ya no se Perdona, repite. Escucha, pero para mí vuelvo- también vuelvo- fue vuelvo- injusto Sí, que nos hemos que la ido. Yo- cultural descendiera, ¿eh? Pero lo que iba a decir de la Barrera es que si, por ejemplo, viene y trae, yo que sé, a 3-4 de su confianza, como pueden ser Mario Ortiz, Bastos y Benja, los que estaban aquí no van a jugar. Claro. Es lo que ha pasado con Curro Torres, que ha traído a Frank Cruz, que lo ha entrenado en 2 o 3 sitios, y el chico que estaba de turno aquí jugando, pues, se lo ha fumado. Es que es normal, porque al final el entrenador tiene 3-4 jugadores que se los lleva a todos los equipos. Y hay en la élite, no me acuerdo ahora, no me viene ningún ejemplo, pero ya me vendrá, que va, ficha a tal equipo y se lo lleva a donde va él. Sí. 3-4. Y aquí pues surgió lo de Frank Cruz, que estaba libre, que había estado con Curro Torres, es comprensible. ¿Cuántos años tiene Pedri después del partidazo que ha vuelto a hacer con el Barcelona? Yo sé que Carlos es más del Madrid, pero, No, me da igual, pero me da Pedri, igual. Pedri- A los buenos pero, jugadores les Pedri, existe. ¿Cómo ¿cuántos regatea? años tiene? Pues creo que tiene ahora 17. o 17, El día de anoche hemos pasado. 17, bueno, pues 18, yo creo. vuelvo, los habrá, vuelvo- los nueve, hace ahora, ¿no? 19 ya. Sí, Yo creo creo que que sí. 2002. Bueno, pues 18, creo. buen Creo que jugador. 18 para 19. Mira, me En dice diciembre. Sara que tiene 19. Buen jugador. Está en la Ah, pero selección. Sara respira todavía. Sí, bueno. Me Espera alegro, que me alegro, vamos me a ver. alegro. Fíjate, Lo de la según conferencia estaba de el la- Barça. Sara, Pero que ¿qué no no, pasa nada. ¿qué no quieres decir con Pedri? Bueno, pues Jesús? que Pedri tiene 19 años,
destaca en el Barcelona porque alguien le ha dado la oportunidad, pero resulta que aquí en León no se puede hacer. Escucha, Hay que hemos pasado de le echaron Rodri, al entrenador, hemos pasado le de echaron Rodri al a entrenador, Pedri. que fue el que se acabar el la nombre con estos a Pedri. jugadores. Rodri Pedri acaban igual el nombre. Terminados en El caso es que Según Koeman- tú no puedes jugar en la cultural porque hay que madurar Sí, otros 4 o Chus, 5 pero años. no digo le que quedó- pueda jugar la Chus, cultural. Chus, De hecho, tienes razón, te vuelvo a Jesús. repetir 5 minutos, por 5 enésima minutos. vez Chus, que Rodri ha jugado varios partidos en la cultural Chus, esta temporada, y muy bien. marcando incluso goles. muy bien. Pedri, Se acabó Pedri, bien, Gavi muy y bien. compañía Por juegan en el favor. Barça porque no hay más tutía. Por la falta de dinero. Exactamente, ya Koeman, está. ¿por qué los Si es que pone? es lo Porque no mismo. había más. Claro. Es que Bueno. no hay entrenadores que apuesten por la Quiero cantera. hablar también de la de Mar. No hay mucho. Como última cuestión. Y esta sí que es preocupante, vamos a ponernos serios. Es verdad que Aarón, Ángel Prevarde. Aarón hizo Calienta que sales. una gran primera parte de la temporada. ¿Cómo se recupera Aarón? Y es ya el momento Jugando. cuando hablamos Con tiempo y cuando con hablamos de la continuidad, ya paciencia, cuando hablamos de la paciencia que nunca existe en León. Pensar en el futuro. ¿Hay un porcentaje de esta plantilla o incluso el entrenador que pueden valer para trabajar ya en un año que decía Pablo va a ser clave? Qué bonito sería el año del centenario que se volviera a subir a segunda. A Aarón le hace falta Ahora está continuidad, claro. tiempo y confianza. Yo creo porque que es no un ha jugador- arrancado todavía. en Es la un segunda jugador vuelta. que necesita que le mime la afición también. Sí. Que no le exija lo dijo demasiado. Curro ayer. Porque eso es un chico que yo creo que tiene carácter, que tiene personalidad en el campo y que no se arruga. Pero no le vamos a pedir que todos los partidos Aarón tiene que meter un gol por la escuadra, porque es que Y la no lo va a cultural hacer. no puede girar Estaba nada. en la Virgen de Exacto. temporada. Hay que ir muy Estaba en poquito la a Virgen. poco. Hay que ir poquito a poco con este chico. sí, Y totalmente yo estoy de acuerdo. convencido que cuando este chico despunta del todo no lo llevan. Bueno, y todo el año pidiendo veteranos. Porque es razonable. Probablemente. porque Todo es el año razonable. pidiendo veteranos para la de Mar, llega Malasinskas el otro día, 35 años, 14 pases de gol. Parecía que se había jugado toda la vida con el pivote, con Santista. Cuando estuve la otra vez aquí, también dije que era una cuestión de tiempo. El Ademar era una cuestión de tiempo. Un equipo nuevo, es verdad que no fichó 18 jugadores, pero sí fichó a 11, me parece. Y además la desventaja de que aquí los fichó y todos entendían al hablar. A mí todavía me abruma que Cadenas esté dando algunas instituciones en inglés. Y estamos en marzo, me parece, ¿no? En marzo, bueno. No ha habido ese Pero- esfuerzo de No, integración. y a mí Pero- me llega que algunos jugadores no han puesto interés Bien. de momento Entonces, en aprender el español. pero bueno, lo cual, pero en fin. sí que ya ha ido contactando y poder hablar un poco con ellos. Con lo cual esto también ha sido muy importante. Y yo ya lo dije, aquí si en vez de haber traído tanta gente joven y se ha traído a Malasinka, que ha sido un gran acierto, pero aquí se hubiera fichado dos jugadores veteranos desde el principio, el equipo hubiera sido totalmente igual. Porque ¿quién llevaba el rol de este equipo? Jaime, 24 años, 23, 24 años. Un chaval, un extremo que de repente se ha visto con 11 extranjeros, todos Misma de edad no que sé Aarón, dónde, son del 97. del y que 15. venían con una condición, ¿eh? Era la de Mar, que si Copa de Europa, que se venían a formar, y se han encontrado que no están en Copa de Europa, que están a punto de bajar, que venían de una liga, la griega, por muy buenos Menor. que sean, tú ya me contarás La Serbia qué igual. partidos de tensión habían jugado, chavalines, los porteros, 20 años, 21 años, y se encontraron con todo esto. Entonces, yo que vine antes de la parada, dije, bueno, a ver si en esta parada, que hay de descanso y en las elecciones, se vuelven a integrar y vuelven otra vez con un poco más de experiencia, con un poco de más responsabilidad y lavan un poquito el cerebro. Han venido y sin Malasinka ya se vio una pequeña integración. Eso quiere decir que es que han ganado ya 4 partidos sin él, Exactamente. seguidos. Entonces ha venido Malasinka 5 de y- 6. Y ha jugado muy bien, pero yo no le he visto a Malasinkas que yo tenía el recuerdo de verlos jugar en Granollers, de verlos jugar en La Rioja y eso. Un jugador súper explosivo, total. Vino además casi de un mes sin jugar, con una tensión acumulada de todo lo que pasó por allí. El primer día jugó fatal porque perdió 1000 balones. El otro día, no te creas que hizo todo, también perdió. Pero se plantó en Pero el es campo un jugadorazo, tranquilidad. y dijo, Miguel Ángel. tú allí, tú allí, Es tú un allí, cerebro, y yo me lo vamos. juego Y yo. los- Lo que ha las tenido jugadas lógico. clave me las juego yo, Lo que ha como tenido los la dos Mar- penaltis que tira Lo al que ha tenido final. la Y de se Mar, acabó. Miguel, ha sido tiempo, que es lo que ha faltado en el fútbol. Y ahora estabas describiendo la situación de Jaime Fernández, es muy parecida a la de Aarón en el fútbol, en la cultural. 24 años, se ven tirando del equipo con gente, con veteranos que no están dando la talla. Y por cierto, y luego, Jaime también tuvo un bajón, ¿eh? Sí, sí, es Sí, También y lo por tuvo, ejemplo, y más, También lo es tuvo. que Aarón, por Sobre ejemplo, todo el año encima, pasado. Sí. Aarón encima, el entrenador que le pone y que más confía en él, lo echan, viene otro, él tiene que tirar también del carro, es que es muy complicado eso. Muy complicado. Muy De todas complicado. maneras, Muy hablas complicado. del bajón de Jaime, una diferencia o una de tantas que hay entre el balonmano y el fútbol, es que Jaime te lo cuenta y lo cuenta públicamente. Jaime Sí. ha reconocido en entrevistas a mí, a todos vosotros,
que él tuvo un bajón psicológico sobre todo el año pasado y te lo cuenta como lo más normal. Sí, 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 sí. Y tú lo cuentas como lo más normal como periodista y tú vete a preguntarle al, no te digo a Aarón, a cualquiera, que te cuente a ver qué pasa detrás, que muchas veces esos son pero el además- tipo de más que tiene. Sí, Pero imposible. Jaime, No, te lo oye, dice. es que Aarón tiene Entonces, que, lo normalizas. que aprender también a aceptar las Y críticas. es que Jaime no se echó para atrás. Estando Ahí lo mal, dejé. jamás se echó para atrás. Bueno, y que- Fue un Pero mal es que año. el fútbol, por Bueno, ejemplo, pues como le puede pasar. claro, a pero cualquiera. en el Su fútbol futuro se la ha hecho, claro. estuvo pero ahí. que es que es lo que hablaba Y eso hay también que admirarlo. Carlos. Nos tenemos que ir, chicos. Lo hablaba Carlos antes también, que es que la cabeza es muy importante. ¿Cómo estarán Ricky Mangana y Importantísima. Vitoria que cada vez que entran al campo les pitan? Importantísima. Eso es. Pues Yo- ahí también hay la que ser afición debería hacer profesional, a un las pequeño buenas y esfuerzo, a las aunque malas. tenga justificada su enfado, tendría que tener un poquitín menos capacidad para el sonido de viento, ¿no? Para silbar. Miguel, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. placer. David, Pablo, A usted. Miguel, nos vemos. Nos vemos. La semana que viene es Semana Santa, la siguiente retornamos ya un poquito más calmados y ojalá que con mejor situación para todos los equipos.